Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la primera parte de una serie de clases que vamos a tener acerca de los cálculos estequiométricos. En este caso vamos a ver un poco sobre masa atómica y también masa molecular. Entonces, como notarán, estamos trabajando hasta el momento lo que tiene que ver con reacciones químicas. Recordemos que una reacción es cuando una sustancia rompe o genera enlaces transformándose en otra. Entonces nosotros vimos algunos ejemplos y ustedes también los consultaron, en los cuales vimos, por ejemplo, la síntesis, en la cual A más B se transformaba en AB. Esto era, por ejemplo, una reacción de síntesis. Nosotros vimos otros tipos de reacciones, pero en general ya podemos comprender el concepto de reacción. Cuando nosotros estamos hablando de cálculos estequiométricos, estamos haciendo referencia a los cálculos que tienen que ver con estas reacciones. Entonces, no solamente es de esta forma, teórico, o podríamos decir hasta cierto punto, cualitativo. También podemos hablar desde un punto de vista cuantitativo, es decir, un punto de vista de números. Podemos contar cuánto entra y cuánto sale. Eso hace referencia a los cálculos estequiométricos. Ahora, para poder medir, pues necesitamos una serie de unidades que estaremos definiendo en estos momentos. Entonces, primero lo que vamos a ver es lo que hacemos referencia a masa atómica o masa molecular, que tiene que ver principalmente con la masa de una mol de sustancia. Entonces recordemos que nosotros, cuando estábamos hablando de qué es una mol, dijimos que nosotros no somos capaces en la vida real de ver un átomo, ni ver una molécula, ni tampoco mucho menos pesarla. Entonces lo que hicieron los científicos fue tomar una serie conocida de átomos o moléculas que denominaron una mol. Recordemos que es 0.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Eso es una mol. Pero también recordemos que un átomo o una molécula es diferente una a otra. No es lo mismo tener un átomo de hidrógeno que tener un átomo de helio o un átomo de hierro o un átomo de litio. Entonces, para poder resolver esto, los científicos utilizaron una referencia, que fue el hidrógeno, que fue tomada como 1. Un gramo, es decir, 6.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas de hidrógeno, es decir, una mol, pesa para los científicos, una mol de hidrógeno, pesa entonces un gramo de hidrógeno. Si notamos, pues acá solamente dibujamos un hidrógeno, ¿no? Eso es el peso atómico o el peso molecular. Cuando estamos hablando de un átomo es peso atómico, cuando estamos hablando de una molécula, peso molecular o masa molecular. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que tenemos una mol de hidrógeno y esto pesa un gramo de hidrógeno. Esto no se representa de esta manera. Normalmente se representa como un simple 1, un gramo sobre mol. Estas son las unidades, gramos sobre mol, las unidades de la masa atómica o la masa molecular. Son los gramos que encontramos en una mol de sustancia. Recordemos que cuando nosotros vemos dos unidades diferentes de medida, una dividiendo a la otra, es la cantidad de arriba sobre 1 del de abajo. Entonces, así como por ejemplo cuando nosotros dijimos kilómetros sobre hora, por ejemplo 60 kilómetros sobre hora, son 60 kilómetros en una hora. En este caso es un gramo en un mol. Pero no solamente funciona de esta forma en el hidrógeno. También podemos, por ejemplo, ver otros elementos que en su masa atómica no es 1. Por ejemplo, si estamos hablando del oxígeno, el oxígeno tiene como peso molecular o masa atómica 16 gramos sobre mol. Quiere decir, 16 gramos hay en una mol de oxígeno. ¿Esto de qué nos sirve? Pues porque, recordemos, nosotros representamos las moles como un número grande que encontramos a la izquierda de cada compuesto o elemento. Entonces, por ejemplo,
vamos primero que todo a mirar cómo hacemos hallar ahora la masa molecular. Masa atómica es los gramos o la masa que hay en una mol de sustancia, igual que la masa molecular. Pero las moléculas, recordemos, son átomos que están enlazados entre sí formando un compuesto. Entonces, por ejemplo, ya no vamos a tener oxígeno, sino vamos a tener, por ejemplo, agua. Recordemos que la fórmula del agua es H2O, donde el hidrógeno tiene 2 átomos y el oxígeno un átomo. Entonces, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Dijimos 1 gramo por cada mol. Y el oxígeno dijimos 16 gramos por cada mol. Ahora, ¿cómo se halla la masa molecular? Tendremos que multiplicar el peso atómico o la masa atómica por la cantidad de átomos que tenga cada compuesto. Entonces, en este caso, el oxígeno tiene 1. Entonces, lo multiplicamos por 1. Y el hidrógeno tiene 2. Lo multiplicamos por 2. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 2 por 1, 2 gramos sobre mol. Y 16 por 1, 16 gramos sobre mol. ¿Y esto cuánto nos da? Lo sumamos y nos da 2 más 16, 18 gramos por cada mol. Este va a ser el peso molecular del agua. O también la masa molecular. Normalmente se utiliza como sinónimos, aunque recordemos masa y peso en las unidades de medida internacionales no son lo mismo. Entonces, pero podemos, digamos, utilizarlo para facilidad. Entonces, 18 gramos sobre mol sería el peso molecular del agua. Es decir, una mol de agua pesa 18 gramos del mismo compuesto. Ahora, eso, como les dije, es relevante porque nosotros podemos, por ejemplo, colocar acá un 2 y ya no habría una mol de agua, habrían 2 moles de agua. Entonces, si una mol de agua pesa 18 gramos, ¿cuánto pesan 2 moles? Simplemente multiplicamos por 2 moles. Moles y moles se cancelan y eso nos va a dar finalmente la masa. ¿Cuánta masa es? 36 gramos. Claro, porque una mol pesa 18 gramos, 2 moles pesan 36 gramos. Pero recordemos que las moles no solamente podemos verlas en términos de enteros, también podemos verla en términos de fraccionarios. ¿Por qué? Porque recordemos, es como un conjunto, una bolsa de muchos átomos de ese compuesto. Una gran bolsa de, por ejemplo, agua, sería considerada una mol de agua. En este caso habrían como 2 bolsitas de agua. Pero ahora podemos partirla también a la mitad, porque no es un átomo como tal, sino que es un conjunto de átomos, conjunto de moléculas que están reunidas. Entonces podemos, por ejemplo, tener no 2 moles de agua, sino por ejemplo media mol de agua. Y si una mol de agua pesa, como dijimos, 18, media mol evidentemente pesa 9 gramos sobre mol. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Simple. Tenemos un medio, que es lo mismo que tener 0.5, ¿no? Moles. Recordemos que cuando colocamos un medio de agua es media mol de agua. Cuando colocamos este 2 grande es 2 moles de agua. Y si no tiene nada, simplemente si lo colocamos como H2, acá estamos representando simplemente una mol. Por eso es el peso molecular, como lo sacamos de aquí. Entonces, media mol de agua es lo mismo que tener 0.5 moles de agua. Y esas 0.5 moles las multiplicamos por el peso molecular. 18 gramos por cada mol. Moles y moles se cancelan y esto, como dijimos, 0.5 por 18 es igual a 9 gramos, simplemente 9 gramos, que 9 moles y moles se cancelan, ¿no? Dijimos, de agua. Y así llegamos a esta conclusión. Media mol de agua pesa 9 gramos, o bueno, hay 9 gramos, acá no son 9 gramos sobre mol, sino simplemente 9 gramos de agua. De esta manera podemos hallar a partir de la cantidad de moles un número de gramos, conociendo el peso molecular. Lo mismo podemos hacer al contrario. Entonces, sabiendo que 18 gramos son una mol, podemos hallar también ahorita hicimos a partir de moles llegamos a gramos, ahora vamos a hacer de gramos llegar a moles. Entonces imaginemos, por ejemplo, que tenemos
hidrógeno molecular, que se escribe como H2. Vamos a hallar primero que nada su peso molecular. ¿Cómo lo hallamos? Nuevamente, el agua pesa, o el hidrógeno pesa 1 gramo sobre mol. Ahora, hay dos átomos, recordemos que el número pequeño son átomos, no moles. Multiplicamos por el número de átomos y eso nos va a dar el peso molecular de dicho compuesto, 2 gramos sobre mol. Si esto tuviera otros elementos, tendríamos que hacer la sucesiva multiplicación y finalmente sumar para hallar el resultado del peso molecular. En este caso simplemente utilizamos el hidrógeno. Entonces ya tenemos el peso molecular, 2 gramos sobre mol. ¿Y qué sucedería si tuviéramos, por ejemplo, 10 gramos de hidrógeno molecular? ¿Cuántas moles serían? Pues bueno, para hallar las moles lo que tenemos que hacer simplemente es darle la vuelta a esta relación que tenemos acá. Primero colocamos lo que no sabemos, 10 gramos, o bueno, lo que conocemos, 10 gramos de hidrógeno molecular por 2 gramos de hidrógeno molecular implican o significan 1 mol de hidrógeno molecular. Simplemente a esta división le dimos la vuelta. Como dijimos, este 2 está acompañado por los gramos y las moles están acompañadas por un 1. Le dimos la vuelta a la relación para que así gramos y gramos se cancelen y eso va a ser igual a moles, ¿cierto?, de hidrógeno molecular, que es las unidades que nos quedan, y queda 10 por 1, 10, dividido en 2, 5 moles de hidrógeno molecular. Y así podemos llegar de gramos a moles o de moles a gramos, incluyendo colocándole números grandes acá, que sería, como dijimos, la cantidad de moles que hay de ese compuesto. Entonces supongamos que tenemos el siguiente compuesto. Recordemos que esos gramos nosotros los encontramos en la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos, por ejemplo, acá el hidrógeno y dependiendo de la tabla, no todas son iguales, tienen el peso molecular, por ejemplo, en esta región. Igual siempre colocan un ejemplo, digamos acá tenemos la tabla periódica, y siempre colocan un ejemplo grande para que nosotros sepamos, y colocan acá masa atómica. Es masa atómica porque es la masa de un átomo, y ahí, a partir de allí, ya podremos realizar nuestros cálculos estequiométricos. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar con este compuesto. ¿Qué tendremos que hacer? Primero, hallar el peso molecular. Segundo, vamos a establecer cuántas moles son. Por ejemplo, 40 gramos de NaCl. ¿Cuántas moles son? Y finalmente, 3 moles de NaCl, que los escribimos, recuerden, como un número grande en la parte izquierda. 3 moles de NaCl, ¿cuántos gramos son? Y eso es lo que tendremos que hacer. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.